Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Les invito a buscar, están esperando el Salmo, no vamos a leer un Salmo hoy. Les invito a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ir al capítulo número 1. Capítulo número 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. ¿La cita? Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Esta es una carta muy especial, muy particular. Muchos de sus pasajes se utilizan habitualmente en la Cena del Señor porque se exalta la persona del Señor Jesucristo como el supremo en todas las cosas, ante todas las cosas y por sobre todas las cosas. Pero antes de llegar a esa consideración que el apóstol Pablo hace acerca de la persona del Señor Jesucristo, Pablo escribe esta carta hacia una iglesia que él no conoce personalmente, pero que sin embargo ha recibido mucho testimonio por seguramente el pastor que está al frente de aquella congregación. Históricamente, Epafras es aquel pastor que ha estado trabajando y que ha estado llevando adelante la vida y el desarrollo y la instrucción para que esta iglesia sea lo que posteriormente Pablo dice lo que es. Es interesante que cuando Pablo, en los primeros versículos de esta carta, habla acerca de la iglesia allí en Colosas, él establece un puente de relación. Y ese puente de relación que él establece lo posiciona a él inmediatamente como no solamente alguien que escribe, sino alguien que escribe con autoridad para aquellos hermanos. Y entonces él, al comenzar a decir algunas cosas, vamos a repasarlas rápidamente del versículo 3 en adelante, lo que está haciendo es decir, hermano, no los conozco personalmente, pero hubo alguien que dio testimonio de ustedes. Y haber escuchado del testimonio, ¿sí?, de su pastor, de su anciano, de su sobreveedor, al escuchar el testimonio que él hace o la descripción que él hace de ustedes, han pasado, forman parte de mi propio corazón, son parte de mi propia familia y por lo tanto tengo esta necesidad. No nos olvidemos que la iglesia en Colosas o las iglesias en ese entonces estaban pasando por un ataque sistemático del enemigo a través de los judaizantes y a través de aquellos que querían desvirtuar el verdadero significado de la gracia o apartar también la atención del supremo por sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, y desviar y desvirtuar el culto de los creyentes hacia lo verdadero y llevarlo hacia el error, como por ejemplo el culto a los ángeles. Entonces Pablo ve esta necesidad dentro de esa circunstancia histórica y escribe esta hermosa carta, muy corta, pero a la vez muy, muy profunda. Todos sabemos que el apóstol Pablo se caracterizaba por dos pilares fundamentales en su vida. Una cosa era la acción, pero otra cosa también en él era la oración. Estos dos pilares se movían constantemente con él. Pareciera que cada paso que daba era acción y oración, acción y oración. Y a todo lugar donde iba, él actuaba y oraba, actuaba y oraba. Él no solo creía en la oración, no solamente se mostraba como alguien que estaba convencido de que la oración eficaz del justo puede mucho, sino que estaba convencido de que era necesario orar más. Este énfasis que él hace es el énfasis que llega a nosotros en estos días. En este siglo en donde podemos conseguir las cosas en forma tan rápida, tan espontánea, nos capacitamos para obtener el mejor trabajo, obtenemos el mejor trabajo y obtenemos una mejor paga, obtenemos una mejor paga y tenemos los medios para acceder a todas aquellas cosas que necesitamos. Pareciera que ya no hay tanta necesidad de orar por las cosas pequeñas o por las cosas cotidianas. Si total, las puedo conseguir por mis propios medios. Pero Pablo nos está dejando, en lo que vamos a leer a continuación, una lección profunda para nosotros como iglesia en lo que respecta a qué es lo importante cada vez que oramos.
Una cosa es pedir, como escuchamos habitualmente en nuestra reunión de oración. Una cosa es pedir por nuestra reunión de oración. Y otra cosa muy distinta es pedir con nombre y apellido por los hermanos que no vienen a la reunión de oración. Una cosa es decir, oremos por nuestra reunión para que seamos más. Y otra cosa muy distinta es orar y actuar en consecuencia para que, si yo sé que el hermano o la hermana no viene, no porque sea por motivos de trabajo, no porque sea por motivos de salud, no porque sea por motivo de vacaciones, como está sucediendo en este último tiempo, que hay familias enteras que viajan, ¿sí? Sino que yo sé que no viene porque no quiere. Prestamos atención al devocional de hoy y al escrito que nos compartió Adrián hoy en la mañana. ¿Lo leyeron? No voy a pedir que levanten la mano para no quemar a nadie, pero creo que muchos de nosotros lo leímos y entendimos la importancia de congregarnos. ¿Y qué sucede cuando no tengo ganas de congregarme? Bueno, si yo sé que hay algún hermano que no se congrega porque no quiere, porque está enojado, porque está peleado con alguien, porque ha mermado la calidad de su vida espiritual, porque no tiene ganas, porque no lo siente, muy de moda, ¿sí? No lo siento, ¿sí? Yo soy cristiano en mi casa y no tengo necesidad de congregar. Si yo sé todo esto, no me puedo quedar solamente con oremos por nuestra reunión de oración. Si yo sé que hay hermanos que están en esa situación, se nos impone necesidad de llamarlo, de buscarlo. Porque si no, se puede transformar hasta en una cuestión legalista en esto de oremos por lo que no están. Yo estoy. Levanto la mano, oremos por lo que no están, pero yo estoy. No. Esa es solamente una pequeñísima parte de lo que significa orar por los que no están. Es ocuparme, preguntar, llamar. Ya he aprendido a desconfiar del WhatsApp, les puedo asegurar, porque cuando mando un mensaje, lo más probable es que no lo vea, no lo lea, lo tenga apagado, lo tenga suspendido, no pagó. He aprendido a desconfiar del WhatsApp. Y el WhatsApp puede ser un pequeño primer paso, pero lo más inmediato es llamar y comunicarme con aquel que hoy no está presente. Con aquel que no está presente. El problema que tenemos muchas veces desde el púlpito es que muchas veces exhortamos a los que están presentes en cuestiones que tienen que ver con los que no están presentes. Ese es un grave problema cuando tenemos que hablar desde el púlpito. Entonces terminamos exhortando en cuestiones de los hermanos que sí vinieron, sobre cuestiones de aquellos que no están y que son los que tendrían que escuchar. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, hay un peso, en el caso nuestro como ancianos, con Osvaldo, con David, con Alberto, de ver por aquellos que no vienen, pero también hay un peso compartido en toda la congregación. Ninguno de nosotros está exento de buscar, llamar y ocuparnos de aquellos que no están. Si sé que no están por razones que no tienen nada que ver con lo bueno, por así decirlo. El apóstol Pablo tenía muy en claro. Él tenía el testimonio del anciano de la iglesia en Colosas. ¿Y qué era lo que hacía? Tomó ese testimonio. Por supuesto que le creyó a Epafras. Por supuesto que entendió que lo que Epafras estaba transmitiendo de esta congregación era verdad. Y entonces él dice, en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice en el versículo 3. Y dice, yo he oído acerca de vuestra fe en Cristo, del amor que tienen todos los santos en ese lugar, porque ustedes tienen una esperanza que está guardada en los cielos, de lo cual ya oyeron antes por la palabra que se les predicó, que llegó a ustedes, así como todo el mundo. Y está llevando, es decir, Pablo conocía por el buen testimonio de Epafras lo que transmitió de la iglesia local, y entonces él escribe esta carta. Y entonces a partir del versículo 9 al versículo 14, nos encontramos con esta expresión. Y él aquí ora.
Es una oración escrita. Hasta me lo imagino sentado y escribiendo y orando a Dios esta oración. Y pensando específicamente en los hermanos allí de Colosas. Y dice a partir del versículo 9 hasta el 14 lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esta es la base de lo que luego va a hablar acerca de la suprema persona del Señor Jesucristo. Este pasaje nos ayuda a apreciar, en especial, al considerar lo que pedía a favor de los creyentes en Colosas, pero a la vez nos enseña a nosotros, me enseña a mí cómo tendría que orar. Porque evidentemente Pablo tiene en mente las circunstancias particulares de la iglesia local, como las tenemos y las conocemos. Algunos conocemos más, otros conocen menos, de las circunstancias generales o puntuales de la iglesia local. Pero Pablo sabe que toda circunstancia está sujeta a una serie de requisitos que hacen a nuestra vida como cristiano, pero también lo que yo le puedo pedir a Dios por la vida de mi hermano, que hoy no está presente, que hoy no está aquí en medio nuestro. Porque quizás hemos simplificado el hecho de no congregarnos al hecho de orar, te pedimos por los que no vinieron, ¡pum!, y cerramos la oración. Total, Dios sabe todas las razones, por supuesto que lo sabe. Dios sabe cuáles son las razones lícitas y cuáles no son las razones lícitas para no estar presente. Por supuesto que lo sabe. Pero posiblemente nos está faltando orar, a mí en primer lugar, con un mejor conocimiento en cuanto a lo que necesitamos en nuestra vida como cristianos. El orar sin duda que es una lucha. Algunos nos cuesta mucho más, otros lo hacen con una naturalidad envidiable, no por la excelencia en las palabras que puedan expresar, sino en la constancia en que tienen para hacerlo. Las pruebas, como hemos pasado todo el año 22 y seguiremos pasando sin duda parte del año 23, las pruebas sirven para enseñarnos a orar. El sufrimiento personal, el sufrimiento de un matrimonio, el sufrimiento de un hogar, de una familia, posiciona a esos hermanos, nos posiciona a nosotros de una manera distinta ante la oración. Porque quizás antes era flojo y ahora me veo en esta gran necesidad de ponerme en esto que yo no puedo solucionar y llevarlo ante Dios para decirle, Señor. Y el Señor va a escuchar una vez y otra vez y otra vez, posiblemente la misma oración. Pero esa insistencia es conocida por Él y sabe de qué clase de corazón está brotando. Sin duda que el orar es una lucha. Y si abandonamos cuando estamos orando, la batalla, ¿por quién va a ser ganada? ¿Por el enemigo? Porque muchas veces el problema está en la largura de la prueba. Por eso se nos habla acerca de la longanimidad, de la largura de ánimo que tenemos que aprender a tener en el Señor para que larga la prueba, larga mi insistencia en el tema de la oración. Necesitamos la gracia de la constancia, necesitamos ser constantes en ese sentido. A veces nos frenamos porque no vemos el resultado en el tiempo que yo quiero o que a mí me gusta, o en el que yo considero que tendría que ser, este es el tiempo perfecto para que se cumpla lo que le estoy pidiendo a Dios.
Y a veces no veo que Dios retiene para ejercitarme espiritualmente en una área en la cual quizás hice agua durante mucho tiempo. ¿Y cuál es? La constancia en la oración, la fe en aquel al cual oro, la confianza en aquel que me está escuchando. Y lo único que me estás pidiendo es confiar, confiar, confiar. No veo el resultado, está en mi mano, dice el Señor. Seguí confiando. Vemos aquí en estos primeros versículos que la oración del apóstol Pablo hacia los hermanos está marcada por tres elementos. En primer lugar, la persistencia. Dice en la primera parte del versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. Pablo sabía lo que significaba orar sin cesar. Primera Tesalonicenses, rápidamente, 5:17, hasta lo podemos decir de memoria, ¿no? Orar sin cesar, orar sin cesar, parece una verdad de perogrullo, más vale que hay que orar así, pero no necesariamente forma parte de nuestra práctica. Pablo lo que le transmitió a los hermanos en Tesalónica lo hace efectivo aquí en más palabras. Ore sin cesar. Y aquí les explica por qué. Porque desde el día en que oyó acerca de ellos, él comenzó con una actividad de oración que no se detuvo. Hubo una persistencia de parte de él. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Lo que dio como un mandamiento o como un consejo espiritual o como un mandato claro para la iglesia, orar sin cesar, aquí lo está desarrollando como una práctica. Es decir, yo dije esto, pero también lo hago. Yo les aconsejé esto, pero soy el primero que lo pongo en práctica. Oren sin cesar, porque yo, dice Pablo, aprendí a orar sin cesar por ustedes. Desde el día en que escuché de parte de Epafras cómo era la iglesia, cómo estaba constituida, cuáles eran las dificultades, cuáles eran los problemas, desde ese día no cesé de orar. Hay una persistencia en la oración, El Señor Jesucristo mucho nos enseñó acerca de la persistencia de orar, de la necesidad. Inclusive a veces de ser como ese amigo inoportuno que va y te golpea la puerta a cualquier hora de la noche para pedirte algo. Y vos tenés que hacer ¿qué cosa? O de hacer dos cosas. Cerrás la orejita, te das vuelta en la cama y que siga golpeando, o te levantás, aunque sea refunfuñando, aunque sea con sueño, abrís la puerta y atendés. La impronta tiene que ver con la persistencia, en la insistencia, porque tenemos la seguridad de que hay alguien que siempre nos va a atender. Siempre nos va a atender. La persistencia en la oración. Si abandonamos, entonces, cuando estamos orando la batalla, será ganada por el enemigo. En segundo lugar, encontramos la intensidad, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Persistente, pero intenso a la vez. Está evidenciada en la forma apasionada de orar, lleva de un profundo anhelo, especialmente de ver que sus peticiones fueran contestadas. Porque la verdad, hermanos, corremos un peligro cuando oramos. Que oremos por costumbre. Mala costumbre no es. Está bueno que oremos, por supuesto. Pero hasta podemos hacer una lista de costumbre y llevar una lista durante un año seguido. Y me la aprendo de memoria y todos los días repito lo mismo. Pero ¿dónde está la intensidad? ¿Dónde está el anhelo? Porque en definitiva, uno puede hacer una lista de oración, pero ¿cómo oro es el punto? ¿Cómo oro? Mire, creo que cuando cada uno de nosotros compartimos los motivos de oración, y es todo un tema compartir el motivo de oración, porque no sé cuánto nosotros estamos dispuestos a quedar expuestos en un motivo de oración. Porque ¿quién de nosotros pediría, señores, hermanos, oren porque soy débil en esta área de mi vida? No lo hacemos. Pedimos por aquellas cosas un poco más periféricas o por aquellas cosas que se ven, por lo menos. El punto está en la intensidad que nosotros
le demos a la oración. Yo hoy me tengo que preguntar cuándo fue la última vez que me arrodillé para orar. Porque alguna vez lo hice. Lo hice pidiendo perdón, lo hice buscando restauración, lo hice buscando nuevamente que la gracia de Dios me ayude a salir adelante en determinado momento de mi vida. Y después de ahí tengo que decir, nunca más. ¿No hay otros motivos intensos de oración que me lleven a ponerme de rodillas para orar a Dios? Y esto es algo, quiero que quede bien claro, no es una práctica que estoy pidiendo que se haga acá en la iglesia, es una cuestión muy personal. La intensidad cuando oro me quita a mí el costumbrismo de la oración. Cuando detrás de la oración hay una voluntad que tiene bien en claro a quién ora y hay ese anhelo de que quiero que el Señor me escuche para poder ver cómo actúa Él, cómo obra Él, aun cuando ese actuar y ese obrar vaya en contra del resultado que yo estoy esperando, ahí hay una intensidad. Yo creo que hay hogares y familias que han sido, en este año que pasó, llevados a ese punto, al punto de la intensidad de la oración. Por eso Pablo dice, quiero hermanos, ¿sí?, nosotros de este lugar, que sepan que de este lugar, desde el día que los oímos, ni siquiera los conocían personalmente, pero desde el día en que oímos de ustedes, quiero que sepan que no cesamos de orar por ustedes. Pero también hay un punto interesante en estos primeros pasajes que nos hablan acerca de las características de la oración de Pablo. Y es que está hablando en plural. Está hablando en plural. Dice nosotros. Ya deja de ser la oración personal y se transforma en esto que hemos hecho hoy, en la oración congregacional. Ya dejo de orar exclusivamente por mí mismo. Si bien es cierto cuando nos separamos por dos o tres, el consejo siempre es que seamos dos, ¿eh? Bueno, pero cuando nos separamos para orar, claro que oramos uno por el otro. Yo oro por mi hermano que está orando conmigo, él ora por mí, por cuestiones que nos compartimos también en ese momento, que nos hicimos públicas en el momento de los pedidos de oración, pero no deja de ser la oración de la congregación. A veces me gustaría ver en perspectiva así qué sucede o cómo suben las oraciones al cielo. Me encantaría ver, si las pudiésemos ver de alguna forma, ¿sí? Hasta, perdónenme la imaginación, me las imagino como fuegos artificiales que salen y que van al cielo y van llegando uno tras otro. Y entonces, toda una iglesia unida ora y cada oración surgen y van hasta la presencia de Dios. ¿Estoy imaginando mucho? Bueno, así lo veo. Pero es toda la iglesia. Es una fiesta de fuegos artificiales que surgen de este lugar hasta llegar a la presencia de Dios. Pero lo que más me impacta a mí es el concepto de unidad que tenía Pablo, porque él dice nosotros. Pero Pablo, vos estás a tantos kilómetros, no nos conocés, es nosotros. No nos viste como familia espiritual, es nosotros, dice Pablo. No cesamos de orar. Seguramente está hablando de su equipo, o está hablando desde aquellos que le conocieron también en la cárcel, de los que se convirtieron. Dice, nosotros. ¿Debemos orar a solas? Sí. Ejemplo, no nos falta. Con solo contemplar los evangelios nos damos cuenta de lo que el Señor hacía. Se retiraba en horarios inverosímiles hasta para nosotros, ¿no? Levantarte o orar durante toda la noche. Él oraba a solas. Pero siempre tenía presente esto de la oración comunitaria en nosotros. Ese encuentro personal con el Señor, oración, sin duda que es importante para nuestra vida espiritual. Pero no nos olvidemos de que hay una situación especial en la oración unida, en la oración corporativa. En Hechos capítulo 16, versículo 15, lo leo rápidamente, Hechos 16, 15, nos encontramos con estas palabras. Recordarán la situación, ¿sí? Dice,
Hechos 16:15 dice, encarcelados en Filipos. Versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que el Pablo decía. Y cuando fue bautizada, proceso, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ese tiene que haber sido un tiempo especial para su casa y su familia. ¿Por qué? Porque aprendió el ABC, lo que significaba la vida espiritual. Después comenzaron otras pruebas para Pablo. Pero lo primero que tiene que haber aprendido sin duda Lidia en ese entonces, ella con su familia y con Pablo invitado a quedarse en su casa, es la gran necesidad de orar, la gran necesidad de orar. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿quién lo sostuvo? La iglesia. Pedro entró golpeó la puerta y fue Rode, o Rosita, la traducción, fue Rosita dura. El Señor respondió inmediatamente, pero había una iglesia, había una actividad de unidad, había una actividad comunitaria. El Señor respondió rápidamente, pero la importancia estaba en la unidad. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Pasaje conocido también, pero lo repasamos. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Hay un contexto, es cierto, hay un contexto específico para este pasaje, pero el Señor está planteando un principio. Si entre dos nos ponemos de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo para orar por algo, cuánto más una iglesia que ha escuchado diferentes motivos de oración como en esta noche. Ahora, volvemos otra vez a Colosenses y nos encontramos que no solamente tiene estas tres marcas la oración de Pablo, sino que rápidamente, muy rápidamente, les comparto 7 cuestiones que él tiene en cuenta a la hora de orar. Dice a partir del versículo 9, lo leemos otra vez, la segunda parte dice, y de pedir, esta es su petición, que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El contenido de la oración de Pablo tiene, en este caso, 7 elementos. El primero de ellos es la percepción o la percepción espiritual. Él dice, yo le pido a Dios que sean llenos de conocimiento de su voluntad, percepción espiritual. Para nosotros, como cristianos, hoy tenemos la opción de escoger siempre, sabemos lo que significa escoger entre lo malo y lo bueno. Antes también, si no conocíamos a Cristo como Salvador, lo que pasa es que no teníamos ni la capacidad ni el poder para hacerlo, y nuestro corazón era de continuar hacia el mal. Habiendo sido cambiados, habiendo sido redimidos, habiendo sido limpiados, habiendo sido perdonados, el Espíritu Santo viene a nosotros, mora en cada uno de nosotros, teniendo la palabra de Dios a nuestro favor, teniendo la enseñanza del Espíritu en todo lo que vamos aprendiendo y leyendo la palabra. Nuestra lucha no siempre es entre lo malo y lo bueno, sino que muchas veces entre lo bueno y lo mejor. Ahí está nuestro gran problema. ¿Qué es lo bueno y qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Ahora, ninguno de los que estamos aquí necesitamos un don sobrenatural para comprender esto. No es necesario, porque todos tenemos la capacidad, a través de la palabra y por la guía del Espíritu Santo y en el consejo de la palabra, de saber qué es lo bueno y qué es lo mejor. Lo malo ya lo conocemos, si nos rodea todos los días.
Si este sistema constantemente nos está mostrando todos los atajos, habidos y por haber para hacer lo malo para conseguir algo, ¿o no? ¿O no es así? Tanto en los negocios, tanto en el trabajo, tanto en el colegio, en el entorno donde vivamos, siempre la salida es por lo malo. Ya lo conocemos. Ahora, el verdadero desafío es entre lo bueno y lo mejor. Nuestra mayor necesidad es tener percepción espiritual para conocer la voluntad de Dios. Y creo que en ese punto, quizás lo que nos está faltando a nosotros como iglesia en cuanto a la oración, y siempre pensando en aquellos hermanos que hace tiempo que no lo vemos, es orar por esta línea. Señor, quizás mi hermano lo que está necesitando es percepción espiritual. Quizás mi hermana lo que está necesitando es esta sabiduría que viene de parte tuya, porque también dejó de orar, porque también dejó de leer, y entonces el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrarse para trabajar en la vida de ese hermano. Por eso insisto, no nos quedemos solamente con el hecho de oremos por esta reunión. No, creo que tenemos que dar un paso más. Y si yo sé quién no viene porque no quiere, y todas las razones que le mencioné antes, hermanos, tenemos que actuar distinto. Tenemos que actuar distinto. Nosotros queremos que esta iglesia, que esta reunión crezca. Nosotros queremos que nuestra reunión de los sábados crezca, más allá de la inclemencia del tiempo, el calor, lo que sea. Creo que tenemos que actuar distinto. Por naturaleza no entendemos las cosas del Espíritu. Y a muchos creyentes sin duda que les falta comprensión espiritual. A mí me falta comprensión espiritual en muchas áreas. Y tengo que decirle al Señor, insistir y ir a golpear de nuevo la puerta inoportunamente, decirle, Señor, esto no lo entiendo. No lo entiendo. Ayúdame. Pero todos tenemos el mismo espíritu. Y todos tenemos la misma Biblia. Y todos tenemos la posibilidad de ir algún hermano espiritual que nos ayude a comprender lo que no comprendemos. ¿Quién sabe? Capaz que nos encontramos con la sorpresa que nos dice, ¿sabés que nunca lo había visto, nunca lo vi así? Y ahora somos dos los que no comprendemos. Vamos a orar juntos para que lo podamos entender. En segundo lugar, lo segundo que encontramos en la oración de Pablo es no solamente la percepción, sino el placer de complacer al Señor. Versículo 10, para que andéis como es digno. El placer de complacer al Señor. A veces perdemos esta mirada que tenemos de siervo y Señor. No es algo común en nuestra sociedad. Claro, si la esclavitud ha sido abolida en tantos lugares, en apariencia, hay otras formas de esclavitud entre persona y persona. Pero el Señor toma la figura, el apóstol Pablo toma la figura de lo que significa ser siervo y que Él sea el Señor. Nos coloca en el verdadero lugar. El siervo es aquel que no tiene derecho, que no tiene nada para reclamar, que depende absolutamente de la voluntad completa de aquel que está puesto sobre él. Y esta figura para el mundo es insultante. ¿Cómo puede ser que en el inicio de este siglo XXI, tan liberado y tan cambiado y tan cambiante, todavía la iglesia local mantenga la figura de un siervo, de un esclavo, con un rey, con un señor que lo domina? Porque la idea no es mía, la idea es de Dios. Y si viene de parte de Él, sin duda que es la mejor figura que necesitamos para comprender esto de que como siervo tengo que agradar al Señor, a mi Señor, a nuestro Señor en todas las cosas. No podemos tener mayor ambición que esta, la de agradar al Señor en todo, agradando al Señor en todo. Y ahí es el todo, bueno, nos cabe a cada uno de saber en qué estoy agradando y en qué no estoy agradando a aquel que es el dueño de mi vida. En tercer lugar, por amor al tiempo vamos a apurar, ora por un servicio provechoso. Dice en la segunda parte del versículo 10, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Servicio provechoso. Estamos orando en la iglesia hace tiempo ya, o de inicio de vacaciones, por los meses por venir, ¿o no? Empezamos a hacer los ajustes para quitarnos la costumbre de algunos horarios para el servicio por venir.
como iglesia sabemos y conocemos lo que significa o el impacto que ha tenido el trabajo de la iglesia, a través de la escuela dominical, hacia las familias. Claro que lo sabemos. El tiempo de la pandemia, aunque intentamos de alguna forma de cubrir, y eran las herramientas y la forma en que pudimos hacerlo, pero evidentemente no tuvo el impacto que ha tenido durante años el trabajo de la escuela dominical. ¿Lo anhelamos o no? Claro que lo anhelamos. Claro que anhelamos ese tipo de trabajo. Habrá que prepararse más, habrá que levantarse más temprano, habrá que orar más, habrá que leer más, habrá que prepararse más. Claro que sí. Pero eso es servicio provechoso. No será simplemente sumar una actividad más, una reunión más a nuestra vida, porque ya lo conocemos. Y Pablo le está pidiendo a los hermanos que ellos puedan abundar, agradándole en todo el Señor, pero llevando un fruto en toda buena obra, la que se ve y la que no se ve. Porque la buena obra no se remite solamente a nuestra actividad como iglesia, en todos los ministerios que puedan surgir, sino en la buena obra que hacemos día a día también nuestra vida con aquellos que nos conocen. Un servicio provechoso. Cuando pensamos que hasta nuestra conversión, nuestra vida no tenía provecho alguno, porque nuestras obras eran obras de muerte, eran obras muertas, y el cambio de posición y el cambio de dirección que tienen las obras que el Señor preparó antemano para nosotros, entonces la verdad que tenemos que quedarnos asombrados. Señor, yo antes caminaba para aquel lado y todo lo que podía hacer, por más que moralmente parecía loable, era una obra muerta, un trapo de inmundicia. No servía nada. No servía nada. Pero desde este lugar como cristianos, enfocados en esta nueva vida que hemos recibido en Cristo, toda buena obra no solamente tiene recompensa venidera, sino que también tiene un peso de gloria, porque pone el énfasis en aquel que nos salvó y todo lo que podamos hacer como buena obra es para la gloria de Él, servicio provechoso. Es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean fructíferas y ese fruto debe verse. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, hablamos de aquellas cosas que no las pedimos, sino que nos fueron dadas. Que no las elegimos, sino que nos fue dado en su totalidad y que deben manifestarse, servicio provechoso. Y en Juan capítulo 15, un pasaje hermoso de lo que significa llevar fruto, hay una correlación, pero siempre hacia más, nunca hacia menos. Y habla acerca de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Por eso que el hecho de muchas veces mermar en nuestra actividad como cristianos dentro del ámbito de la iglesia local, y vemos que aquel fruto inicial que llevamos en nuestra vida como cristianos en determinada época de nuestra vida, y de repente menos, nada, nos hace pensar que algo está pasando con ese hermano o algo está pasando con esa vida. Porque la cuenta es al revés, fruto, mucho y más. Cuarta cosa, progreso en la vida cristiana, creciendo en el conocimiento de Dios, dice el versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es progreso en la vida cristiana. Y esto no es sin muchas veces sacrificio o dejando de lado aquellas cosas que nos gustan para enfocarnos en algo que si no lo tenemos no podemos crecer. Sin palabra no se crece. Sin Biblia no se crece. Sin la lectura no se crece. Algo de esto charlamos en estos días y contamos un poquito con Osvaldo, con David, de cómo era más o menos esta etapa de vacaciones, cómo habíamos encarado nuestra lectura bíblica. Y a veces simplemente es leer la Biblia y nada más que leer la Biblia, aunque tomo nota de lo que dice Osvaldo, no nos tiene que faltar el apuntador y la lapicera, porque siempre hay algo que surge a la vista que el Espíritu nos quiere mostrar y que si leímos el mismo pasaje 100 veces, antes no lo vimos, pero ahí se nos mostró. Sin palabra no hay crecimiento. Pablo decía, oramos para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sin palabra no conozco a Dios.
Todo lo que quiera conocer acerca de Dios está en la Biblia. Todo lo que quiera conocer acerca de Dios está en el Señor Jesucristo. Y si yo no conozco nada de la persona del Señor Jesucristo, evidentemente me está faltando una gran parte de mi teología. Sin Biblia no hay conocimiento de Dios. Quinto, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Aquí Pablo pide que ellos puedan contar con este poder. Y sin duda que cada uno de nosotros contamos con este poder. Hoy tenemos el poder para decirle no al pecado. Hoy tenemos el poder para poner freno a las acechanzas del diablo. Hoy tenemos el poder para ir en contra de la corriente de este mundo. Hoy tenemos el poder para vivir en vida nueva. Nadie puede decir de los que formamos parte de la iglesia local que no tenemos poder. Si digo que no tengo poder, no soy cristiano. O evidentemente algo está pasando con mi vida que no me permite triunfar en aquellas cosas en las cuales caigo constantemente. Pero el poder, claro que está. Si tenemos el Espíritu Santo, claro que está el poder a nuestra disposición. El asunto está en prestar atención en cuáles son aquellas cosas que compiten en contra de mi vida cristiana y a los cuales muchas veces no le hago ninguna resistencia porque me gusta más aquellas cosas que sé que me hacen mal. Pablo dice, ustedes tienen la posibilidad de ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y aunque llevaría más tiempo explicar estas palabras, es nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, que actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Quizás capaz que nos está faltando alguna pequeña enseñanza respecto de qué significa que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, pero básicamente creo que lo sabemos. Es Dios morando en nuestras vidas. Sexto, versículo 11, dice, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tres palabras vitales: paciencia, longanimidad, gozo. Puede significar soportar las pruebas. Pablo pide que podamos aprender a soportar las pruebas duras con un espíritu bondadoso. Pablo nos compartió la última vez que Pablo te anda feliz, Pablo, ¿sí? Nos compartió la última vez que nos compartió la palabra de Dios acerca de la necesidad de saber sobrellevar nuestra vida aún a pesar de las pruebas difíciles. Bueno, hoy puedo decir, Pablo, si hay alguien que hoy lo puede compartir, sos vos, sin duda. Sos vos el que puede darnos esta lección porque te estamos viendo de un tiempo a esta parte. Pero el apóstol Pablo, Pablo, nos dice que tengamos la posibilidad y la capacidad dada por Dios a nosotros para tener paciencia, para tener longanimidad y todo eso dentro del gozo, aunque tengamos que sufrir por el Señor. 7. Plenitud de alabanza. Y es importante que aprendamos a diferenciar entre alabanza y oración. Hay cosas por las cuales tenemos que orar. Y creo que cada uno de estos elementos que hemos mencionado recién tendrían que cambiar nuestra forma de orar a la hora de orar también por nuestra iglesia y por nuestros hermanos. Que posiblemente yo me esté dando cuenta de que quizás haya un hermano o una hermana que le está faltando sabiduría espiritual. Entonces tengo que orar por eso. Que le está faltando gozo en la prueba y tengo que orar por eso. Que le está faltando poder en su vida y tengo que orar por eso. Y si tengo la posibilidad de hablar con él o con ella, mucho mejor. Hay tres grandes bendiciones que debemos agradecer a Dios por habernos, porque ya nos lo ha dado. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Participar de la herencia. Una herencia inmensa de parte de Dios. Que no es para mí únicamente, sino que participo con todos los santos. Todos aquellos que conforman, en este caso, la iglesia local en la cual me congrego, son todos los santos que me acompañan, que me rodean
y recíprocamente lo hago también hacia ustedes. Y todos disfrutamos de su herencia, todos disfrutamos de la provisión y todos disfrutamos de la provisión de Dios. La potencia desplegada, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay una capacidad de Dios para hacer esto que nadie podía hacer. Hay una potencia desplegada por parte de Dios al sacarnos del reino de las tinieblas y ponernos al reino de nuestro Salvador. Hay poder, hay potencia desplegada. Y también hay perdón. Porque dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire si aparte de todo lo que tenemos como motivos de oración, no tenemos también como motivos de alabanza. Herencia, poder y perdón. Lo tomé en primer lugar para mí, porque somos personas de costumbre, ¿verdad? Y muchas veces nos acostumbramos a orar de una forma en que quiero usar la mejor palabra, que nos falta la frescura a la hora de orar. Y la frescura a la hora de orar no surge de las mejores palabras que podamos expresar. La frescura a la hora de orar surge de la palabra. Por eso, sin la palabra, a veces no sabemos qué decirle a Dios, porque nos está faltando el argumento. Hoy el apóstol Pablo me enseña a mí, nos enseña a todos, que más que orar en forma general, también podemos orar en forma específica. Y pedir por estas cuestiones que hemos considerado en esta noche, estos 7 puntos, por hermanos y hermanas en forma específica y en forma personal. Porque la verdad que esto lo vamos a seguir haciendo siempre hasta que, como dice un himno, nuestras oraciones se transformen en una eterna adoración. Y nos estamos preparando para eso. Que el Señor les bendiga.